El intento de golpismo en España está en su nivel más alto y con el apoyo además de una izquierda imbécil. Y vamos derecho a tener un gobierno de ultraderecha. Y va a ser horroroso y yo se los contaré aquí por desgracia. Me dice Miguel Martín, 4971. Pregunta sobre la supuesta medida judicial en contra de la esposa de Pedro Sánchez. No es supuesta. Es que tienen miedo de que se fugue siendo la esposa del presidente. Entonces le han quitado el ridículo juez que está llevando a cabo ese proceso, le ha quitado el pasaporte y le ha impedido salir. En cualquier momento la encarcela, preventivamente, ¿no? Es un ataque contra el gobierno y contra el presidente Sánchez, pero obviamente contra el gobierno socialista, en general personificado en Pedro Sánchez, a través de la gente a su alrededor. Él ya su hermano está acusado, por ejemplo, de que obtuvo un puesto debido a que su hermano era nadie, porque cuando él obtuvo ese puesto por oposición, su hermano ni siquiera era concejal en Madrid. Concejal del municipio en Madrid, que no tiene ninguna influencia a favor. Bueno, pero como Pedro Sánchez es presidente, pues por eso le ganó su hermano una oposición de música. El ataque, el intento de golpismo en España está en su nivel más alto y con el apoyo además de una izquierda imbécil. Y vamos derecho a tener un gobierno de ultraderecha. Y va a ser horroroso y yo se los contaré aquí por desgracia. Porque no veo otra salida, ¿no? Por ejemplo, los corruptos que estaban incrustados en el PSOE, que fueron detenidos y enjuiciados, de pronto se les dieron unas sentencias. Yo estoy de acuerdo, son corruptos, tienen que responder ante la ley. Me da igual si son socialistas que si fueran mi hermano, mi hijo, mi papá. Yo creo en la justicia. Pero 24 años que no se los dan a asesinos, esto es una sentencia política, es una sentencia a todas luces excesiva, cuando a gente del PP que ha robado muchísimos más millones y que ha cometido delitos mucho más graves, pero les dan 6, 7 años, luego los dejan salir. Estoy enfermito, hay uno que dice, estoy enfermito, consiguió que los médicos dijeran que estaba enfermito y salió porque ya se estaba muriendo de cáncer hace como 6 años y todavía anda por allí esquiando y demás. Entonces eso es lo que alarma, no que paguen con cárcel los corruptos y los delincuentes, por más que se hayan incrustado erróneamente en el gobierno o en el Partido Socialista. Me parece magnífico, lo aplaudo, pero cuando dices 24 años le dieron a 24 años, ¿por qué? De verdad que hay gente que asesina y le dan 20. Es un exceso brutal. Estamos viviendo un golpismo extraordinario y pasó el otro día algo muy curioso. Me comentaban aquí, oye, pues la agrupación socialista somos no somos como Podemos, que ya son 4, pero no es una cosa muy grande. Tenemos 400, 500 personas en esta ciudad y que ha estado llegando gente a inscribirse en el partido por los ataques que está recibiendo el gobierno de España y el partido. El caso es que vivimos una escalada golpista, como dijo Aznar, el que pueda hacer que haga, y los que pueden hacer lo están haciendo, y están haciendo de una manera absolutamente sucia,